y que prácticamente es un desafío para el médico el, el manejar, el aproximarse al diagnóstico de lo que es el derrame pleural. Les cuento que muchos enfermos primero pasan por medicina general antes de acudir al neumólogo, porque esta es una patología que la debe abordar el neumólogo. Sin embargo, estos enfermos llegan a la atención primaria de salud, a la emergencia, se internan por medicina interna y resulta que después de ser manejados por diferentes médicos o servicios, recién llegan al neumólogo. Por lo tanto, es importante olfatear el diagnóstico del derrame pleural y aproximarse a la etiología del derrame pleural. El derrame pleural es un diagnóstico sindrómico, porque no hay una sola causa de derrame pleural. Obviamente que hay algunas que son las más importantes, pero el acúmulo de líquido en ese espacio virtual, que es el espacio pleural, puede ser producido por un sinnúmero de patologías. Esta imagen la voy a aprovechar para indicarles que este procedimiento que se llama toracocentesis es un procedimiento que en algunas ocasiones se considera de salvataje, porque cuando el derrame pleural es masivo y el paciente no puede respirar y entra en insuficiencia respiratoria y obviamente se puede morir, hay que hacerlo. O sea que ustedes como médicos tienen que aprender, primero van a observar a quien hace el procedimiento. En los servicios de medicina interna, quien hace el procedimiento es el residente. El R3 le enseña al R2 y el R2 le enseña al R1 y el interno debe observar el procedimiento en sí, todo lo que el médico necesita para hacer una toracocentesis. Créanme que no es difícil hacerlo. Primero, bajo la supervisión de un médico con experiencia. Obviamente que este procedimiento tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, hay que primero observar. De esa forma se aprende. Fíjense que este individuo que está muy inclinado se ve desnuda la columna vertebral. Lo más probable es que este paciente esté muy desnutrido y lo más probable es que el derrame pleural sea por tuberculosis o por una neoplasia pulmonar. Entonces, es un procedimiento que, les reitero, en algunas ocasiones salva la vida del enfermo al extraer líquido pleural. Empecemos a remontarnos a la anatomía. El espacio pleural está ocupado por más o menos unos 10 mililitros de líquido pleural. Tiene una acción lubricante, no es más que un ultrafiltrado del plasma y hay un proceso continuo, tanto en la producción como en su eliminación, ¿no es verdad? Filtración capilar. Como son dos hojas que conforman la pleura, la hoja parietal y la hoja visceral, hay un proceso ahí continuo de formación y de excreción. Lo cierto es que normalmente 10 a 20 ml son los que están ahí dentro de ese espacio virtual. Por lo tanto, el derrame pleural se define como el acúmulo anormal de líquido en la cavidad torácica que resulta, aquí está el mecanismo fisiopatológico, de un desequilibrio entre la formación y la remoción del líquido pleural. Hay una producción, como dice aquí,
0,15 ml por kilogramo de peso. Entonces, etiopatogénicamente, para que este espacio pleural acumule una cantidad anormal de líquido, en esta revista que encontré de hace muchos años atrás, muy ilustrativo la diapositiva, porque dice que etiopatogénicamente el derrame pleural se produce o por un problema de aumento de la permeabilidad vascular o por un aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar. Entonces, si bien el trasudado hay que distinguirlo del exudado, y eso solo se consigue a través de un análisis citoquímico del líquido pleural cuando uno extrae el líquido, fisiopatológicamente, el exudado, la mayor parte de las veces, obedece a un problema infeccioso, inflamatorio, y se debe fundamentalmente a este mecanismo, que es el aumento de la permeabilidad vascular o pleural. Eso se ve en la neumonía, en una neoplasia pulmonar y en la tuberculosis. Cuando es de tipo trasudado, no infeccioso, el mecanismo fisiopatológico, típicamente cuando hay insuficiencia cardíaca crónica congestiva, ese aumento del líquido pleural es por aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares. Pero también puede ser porque la presión oncótica disminuye cuando hay hipoaluminemia. Hay muchas situaciones que pueden llegar a producir hipoaluminemia. Por ejemplo, el hígado cirrótico se acompaña de hipoaluminemia y por lo tanto el paciente va a tener albúmina baja, por lo tanto va a disminuir la presión oncótica en los capilares pulmonares, no va a haber quien, es decir, disminuye el hecho de atraer líquido del espacio vascular, del espacio intersticial al espacio vascular, por lo tanto el líquido se queda en el espacio intersticial, en este caso en un tercer espacio que es el espacio pleural. Entonces, aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica son los dos mecanismos fisiopatológicos que producen trasudado. Cuando uno tiene un paciente con derrame pleural y necesita ponerle el apellido de ese derrame pleural, saber si es un trasudado o un exudado, obviamente hay que extraer el líquido pleural y llevarlo a un estudio analítico citoquímico del líquido pleural, que eso lo va a hacer la bioquímica. Por lo tanto, el trasudado se va a formar por un desbalance entre la presión oncótica, hidrostática, perdón, o un desbalance en la presión oncótica. En cambio, el exudado, que repito, puede ser de naturaleza infecciosa, pero también inflamatoria. ¿Por qué hay que distinguir infecciosa de inflamatoria? Infecciosa quiere decir que hay un microorganismo vivo que está produciendo el exudado, tuberculosis, neumonía y más cosas. Pero puede ser inflamatorio. Un ejemplo característico es los pacientes que sufren una quemadura extensa donde se ve hay un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, trasudados, los ejemplos clásicos de derrame pleural en la que
el análisis citoquímico nos dice que es un trasudado, es la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis alcohólica es otro ejemplo, y los estados de desnutrición. En cambio, el derrame pleural, cuando es exudado, hay que pensar primero en un proceso infeccioso. Neumonías, tuberculosis y neoplasia pulmonar. Fíjense, esta diapositiva es muy interesante, muy importante. Insuficiencia cardíaca, cualquier situación en la que haya hipoalbuminemia, como por ejemplo en un síndrome nefrótico, en el que el paciente está perdiendo la proteína por la orina, así como en la cirrosis alcohólica avanzada, esto van a determinar un trasudado. En cambio, el exudado, en este lado están los procesos infecciosos y aquí están los procesos inflamatorios. Fíjense que dentro de los procesos inflamatorios, quien encabeza la lista es la pancreatitis aguda, la tromboembolia pulmonar y el lupus eritematoso sistémico. En cambio, en las causas de exudado de naturaleza infecciosa están resaltados neumonía y tuberculosis. Los tumores producen exudado por un mecanismo inflamatorio, no infeccioso obviamente. Inflamatorio, hay un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Cómo estudiamos a un enfermo que tiene derrame pleural? Obviamente, una buena historia clínica, anamnesis, examen físico. Prácticamente el laboratorio nos orienta, un hemograma completo nos va a orientar. Si el proceso es agudo, pues eso puede ser una neumonía. Si el proceso es crónico, puede ser tuberculosis o una neoplasia. Un derrame pleural en una paciente joven puede ser la carta de presentación de un lupus eritematoso sistémico. Y eso se presenta en pacientes jóvenes. Obviamente hay criterios clínicos y laboratoriales para hacer diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. La toracocentesis es el gol estándar, el patrón oro, el examen fundamental para confirmar y discriminar si el derrame pleural es de naturaleza, si es un trasudado o es un exudado. La radiografía de tórax es prácticamente el primer examen que uno pide para confirmar o descartar, determina la cuantía del derrame, si es un derrame masivo, por lo tanto es importantísima la radiografía de tórax. La ecografía también tiene una indicación, al igual que la tomografía computarizada. Pero el primer examen que uno debe pedir en un enfermo cuando sospecha derrame pleural es la radiografía de tórax. Los exámenes de laboratorio nos orientan a la etiología. Es decir, si es una tuberculosis, por ejemplo, probablemente no haya leucocitosis, pero si es un proceso agudo tipo neumonía, va a haber leucocitosis. Si es un lupus eritematoso sistémico, puede haber anemia, desviación a la izquierda, una eritrosedimentación acelerada. Si es un paciente cirrótico alcohólico, pues yo voy a encontrar todas las alteraciones bioquímicas propias de la cirrosis, hipoalbuminemia. Si es un paciente con síndrome nefrótico, que habitualmente da derrame pleural bilateral, yo voy a encontrar hipoalbuminemia y con proteinuria, quiere decir que el paciente está perdiendo la proteína por la orina. ¿Qué síntomas da un derrame pleural? Tos, disnea y dolor. La tos es seca habitualmente.
bueno que si el paciente tiene un derrame pleural como complicación de una tuberculosis pulmonar, que es lo habitual, la tos puede ser productiva. Pero lo más habitual es que el derrame pleural produzca tos seca. La disnea está en relación directa a la cuantía del derrame y al tiempo de duración de ese derrame pleural. La disnea es importante, puede ser grave si el derrame pleural es masivo, ¿no es verdad? Puede ir agravándose la disnea conforme va aumentando la cuantía del derrame. El dolor no es un síntoma importante dentro del derrame pleural, pero puede presentarse. Los pacientes pueden acusar un dolor en el emitora afectado. En la exploración semiológica, a la inspección, uno puede advertir una disminución de la expansibilidad. Cuando uno le indica al enfermo que respire, va a haber una disminución de la expansibilidad en el hemitórax afectado. A la palpación, lo propio, como este médico está examinando al enfermo, cuando se le pide al enfermo que respire y uno empieza a explorar la expansibilidad, no se olviden que a la palpación el médico explora dos elementos semiológicos: la expansibilidad y las vibraciones vocales. Entonces, las vibraciones vocales en un derrame pleural van a estar abolidas porque el agua es mal conductor de las ondas eléctricas. A la percusión va a haber matidez y cuando uno oculta, a la ocultación cardíaca, uno no va a encontrar, va a haber disminución del murmullo vesicular. Importante es estimar hasta qué alturas del derrame pleural, porque si es un derrame pleural masivo, pues obviamente cuando yo voy ocultando, empiezo a ocultar las bases, el tercio medio y el tercio superior, obviamente si no escucho murmullo vesicular, pues esto me va a permitir saber la cuantía del derrame pleural. Sin embargo, es la radiografía de tórax la que definitivamente nos permite determinar o estimar cuán grande es el derrame pleural. Pero fíjense que a través de los 4 métodos de exploración semiológica, inspección, palpación, percusión y ocultación, yo puedo discriminar un derrame pleural de una neumonía, porque ya hemos avanzado en neumonía y obviamente en la neumonía el murmullo vesicular está presente. O sea, lo que yo voy a encontrar en una neumonía son los estertores secos. En cambio, en un derrame pleural no voy a ocultar el murmullo vesicular. Entonces, a la percusión, yo voy a escuchar, voy a advertir la matidez. Cuando yo percuto hay matidez. En la neumonía también hay matidez, porque todo lo que condensa, todo lo que es masa, líquido, produce matidez. Y a la ocultación va a haber una disminución del murmullo vesicular o abolición. Va a haber un silencio. No se olviden que en estos 4 métodos de exploración semiológica tiene que ser comparativo. Yo tengo que comparar el emitórax derecho con el emitórax izquierdo. Describo el emitórax derecho y describo el emitórax izquierdo. Para cuando yo solicite la radiografía de tórax, tengo que comparar esta clínica que he encontrado aquí en el emitórax derecho, tiene que coincidir con lo que se ve en la radiografía. Entonces, la semiología de los hemitórax no se dice semiología pulmonar. O sea, yo tengo que decir hemitórax derecho, que haya la inspección, que haya la palpación, que haya la percusión y que haya la ocultación. Porque yo esta es una ocultación indirecta, yo no estoy ocultando aquí los pulmones, yo estoy
representando los emitores. Y cuando yo describa lo que hay en los 4 métodos de exploración semiológica, tengo que también especificar si es en el tercio basal, si es en las bases, hasta el tercio medio o todo el hemitórax que yo lo noto alterado. ¿Qué estudios entonces voy a pedir en un paciente en el que sospecho derrame pleural? El examen más importante es la radiografía de tórax. La ecografía vamos a ver posteriormente para qué nos sirve. Y lo más importante es el estudio del líquido pleural. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos de derrame pleural? Velamiento de los senos costodiafragmáticos o costofrénicos, los laterales y los posteriores. Entonces, aquí hay una imagen de opacidad homogénea. Yo no estoy viendo el borde cardíaco derecho. Todo esto es una imagen de opacidad homogénea. Entonces, velamiento de los senos. El signo del menisco es esto, que también se llama la curva parabólica de Damoiseau, porque fue este médico quien la describió. Se llama signo del menisco, una curva, ¿no es verdad? Desplazamiento del mediastino. Cuando el mediastino se desplaza al lado contralateral del derrame, es agudo. Y cuando se desplaza al lado ipsilateral, al lado del derrame, es crónico. Por lo tanto, en esta radiografía, como el mediastino se ha desviado al mismo lado del derrame pleural, entonces es crónico, porque si este mediastino estuviera desplazado al lado contralateral, fuera agudo. Y el otro signo es la opacificación. Hay una opacificación homogénea aquí, pero no tiene broncograma aéreo, porque el broncograma aéreo se ve en la neumonía, donde también hay una opacificación homogénea, pero en la neumonía hay broncograma aéreo. Entonces, el signo del menisco. Hay presentaciones atípicas del derrame pleural. Por ejemplo, un derrame pleural subpulmonar. Lo que produce es una elevación de la base pulmonar, y en el lado izquierdo hay una separación en relación a la burbuja entre la burbuja gástrica y la base pulmonar, hasta unos 15 milímetros. Anoten bien esto, derrame subpulmonar puede verse, eso se va a exteriorizar en la radiografía de tórax como una elevación de la base pulmonar y una separación en el lado izquierdo entre la burbuja gástrica y la base pulmonar. El derrame puede ser cisural, es decir, hay agua entre las cisuras, y a esto se llama el tumor fantasma, que luego vamos a ver. Esta diapositiva es muy interesante, muy importante. El seno costodiafragmático posterior se borra ya con 75 mililitros de líquido pleural. O sea, cuando uno solamente ve un borramiento del seno costodiafragmático posterior, estamos hablando que el derrame pleural es menor de 300 ml. Entonces, este es un derrame pleural todavía pequeño. Pero cuando supera los 300 ml, ya borra el seno costodiafragmático lateral, estos laterales. Cuando ya se borran estos senos laterales, porque el posterior es el seno costodiafragmático posterior, quiere decir que hay menos de 300. Pero cuando ya borra los senos laterales, el costodiafragmático derecho y el
el costo diafragmático izquierdo, ya quiere decir que el derrame pleural ha superado los 300 ml. Este es un derrame pleural masivo. Generalmente esto se debe o a una tuberculosis o a un mesotelioma pleural, o sea, un cáncer pleural. Y las dos patologías tienen una característica importante. Son de naturaleza crónica y son recidivantes. Usted mete la aguja, saca el líquido pleural, drena, al mes, a los 2 meses, otra vez se forma el líquido pleural, porque hay un proceso exudativo ahí adentro por el proceso inflamatorio en el caso de la neoplasia o infeccioso en el caso de la tuberculosis. Derrame pleural típico, borramiento del seno costofrénico, la curva parabólica de Damoiseau, y el mediastino se está desviando hacia el lado contrario. Cuando se desvía el mediastino, es decir, la silueta cardíaca está desplazada al lado contrario del derrame, eso habla de un proceso agudo. Cuando es crónico, se desplaza al mismo lado del derrame. Aquí está la curva parabólica de Damoiseau, el signo del menisco. Y aquí está el desvío del mediastino hacia el lado contralateral de la lesión. La lesión es izquierda y el mediastino se está desviando al lado contralateral. Entonces, esto es un derrame pleural agudo. Lesiones extrapulmonares, es el signo del menisco, Aquí pueden haber lesiones. No se ve tan claramente aquí el signo del menisco, es una imaginación del radiólogo aquí, ¿verdad? Este es un derrame pleural medio atípico porque no es como está descrito en los libros. Fíjense que aquí se ve el corazón que está desplazado hacia el lado contralateral y aquí hay un velamiento homogéneo. Esto puede ser un trauma, esto puede ser un hemotórax, es decir, este paciente ha podido sufrir un accidente, un trauma de tórax o una agresión por arma blanca. Entonces hay sangre dentro del hemitórax izquierdo y ha desplazado la silueta cardíaca al lado contralateral de la lesión. Por lo tanto, esto es agudo. Esa es la importancia de valorar el mediastino en una radiografía de tórax en el derrame pleural. Lo propio, aquí hay un gran compromiso del hemitórax derecho y ha desplazado la silueta cardíaca al lado contralateral de la lesión, por lo tanto es un problema agudo. Derrame pleural atípico, este es el característico tumor fantasma. Antes los semiólogos, ¿qué es lo que hacían? Metían un tubo, una aguja, pensando que esto era un tumor, y resulta que cuando le daban diurético, le sacaban una nueva radiografía y se desaparecía el tumor, por lo llamaban tumor fantasma. Y esto simplemente es agua intercisural que se va formando y tiene la forma ovalada como un huevo, el tumor fantasma. Y esta radiografía debe ser de un paciente cardiópata porque se ve un corazón dilatado y un botón aórtico prominente. Esta es una proyección que hacen los técnicos radiólogos para ver cómo el líquido se ha desplazado hacia abajo. Decúbito lateral con los rayos horizontales y ahí se ve el nivel de agua porque por gravedad el agua se va para abajo. Fíjense que la ecografía pleural nos puede detectar volúmenes desde ya 50 ml. ¿En qué caso está indicada la ecografía pleural? Cuando hay una radiografía de tórax dudosa, cuando el derrame es pequeño y está tabicado, y sirve como guía para punción cuando el neumólogo lo pide. La tomografía de tórax
tiene mayor sensibilidad porque ya puede pesquisar derrames pleurales hasta 10 ml. Detecta patología subyacente, es un derrame pleural importante, nos orienta, nos permite discriminar qué otra patología puede estar sugiriendo este derrame pleural. Entonces puede detectar otras patologías, pero el examen que inicialmente se pide en un paciente con derrame pleural obviamente es la radiografía de tórax. ¿Cuál es la finalidad de la toracocentesis? Discriminar si es trasudado o es exudado. Entonces nos permite ponerle un apellido a ese derrame pleural. ¿Cuál es la causa del derrame pleural? Porque obviamente esto es muy importante, porque después de que uno hace un diagnóstico de derrame pleural, tiene que hacer el tratamiento. Es una práctica sencilla y esencial para determinar la causa del derrame pleural. Todo paciente con derrame pleural debe ser sometido a una toracocentesis, excepto aquellos pacientes cuyo derrame pleural es por insuficiencia cardíaca. Uno puede reservarse toda la toracocentesis, puede hacer tratamiento de la insuficiencia cardíaca y obviamente que cuando el paciente mejora de la insuficiencia cardíaca tendría que mejorar el derrame pleural. Entonces, eso es el procedimiento de la toracocentesis. Este es un líquido citrino, lo más probable es que sea por insuficiencia cardíaca, por tuberculosis, ¿verdad? Toma de la muestra. Siempre la muestra se lleva en estos frasquitos que son de penicilina, son habitualmente 3 frascos. Este es un líquido pleural cero sanguinolento. Dos posibilidades diagnósticas, o es tuberculosis o es neoplasia pulmonar. Generalmente es así, serohemático, kilotórax. Entonces, las indicaciones de una toracocentesis, ideal para llegar a un diagnóstico y tratamiento, hay que realizarlo en todos los derrames pleural de origen desconocido, sin enfermedad cardíaca evidente. Es decir, cuando es por enfermedad cardíaca, no necesariamente los pacientes deben ir a toracocentesis. Muchas veces la toracocentesis es terapéutica porque va a aliviar la disnea y disminuir el trabajo respiratorio, porque mejora el intercambio gaseoso. Funcionar al paciente con insuficiencia cardíaca si el paciente tiene fiebre, el derrame pleural es masivo, hay derrame sin cardiomegalia y si no responde al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es decir, cuando yo tengo un paciente con derrame pleural y tiene el paciente mucha sospecha de que tiene insuficiencia cardíaca, yo debiera yo hacerle toracocentesis al paciente si tiene todas estas condiciones. ¿En qué casos yo no debo hacer toracocentesis? Absolutas, si yo no tengo experiencia. Paciente que no colabora, cuidado, porque al meter la aguja es peligroso provocar un neumotórax. Cuando hay coagulopatía, es decir, yo para hacer toracocentesis tengo que tener un tiempo de coagulación, un INR más de 2.5 y un tiempo parcial de tromboplastina más de 2.5, es decir, su coagulograma del enfermo tiene que estar normal, porque si no va a sangrar si no está normal. Cuando hay infección local, cuando el diafragma esté elevado con hepatoesplenomegalia, imagínense hacer una toracocentesis cuando un enfermo tiene un solo pulmón porque el otro lo tiene destruido, y esto es muy frecuente en pacientes con tuberculosis. Hay pacientes que tienen tuberculosis y han quedado con un solo pulmón porque el otro lo tienen muy destruido. Es un riesgo hacer toracocentesis. Imagínense que yo cometa una iatrogenia y provoque neumotórax. ¿Con qué pulmón se va a quedar el enfermo si los dos están comprometidos? En enfermedad pulmonar grave también no es muy conveniente porque yo en realidad corro riesgo. Los riesgos de una toracocentesis están en relación a esto. Definitivamente hay que adquirir experiencia
en hacer una toracocentesis. Resulta que cuando yo solicito el examen citoquímico del líquido pleural, tengo que discriminar yo como médico, porque esto no me lo va a hacer, es decir, el bioquímico entrega el informe del líquido pleural y es el médico quien debe interpretar si es un exudado o es un trasudado. Y para esto se aplican los criterios de Leiden. Yo tengo que pedirle, cuando yo pido citoquímico del líquido pleural, después de haber hecho la toracocentesis, tengo que pedir en sangre también las proteínas séricas, o sea, la albúmina, y tengo que pedir LDH sérico, o sea, en plasma, porque hay que comparar. Entonces, ¿qué dicen los criterios de Leiden? Cuando la proteína del líquido pleural sobre la proteína sérica, este cociente entre arriba va a ir la proteína del líquido pleural, la que está el resultado que me ha dado. Si yo divido sobre las proteínas séricas y este cociente me da más de 0,5, es a favor de un exudado. Si la lactodeshidrogenasa del líquido pleural sobre la lactodeshidrogenasa en sangre es mayor a 0,6, habla también en favor de un exudado. Y cuando la LDH del líquido pleural es mayor en 2/3 del límite superior de la LDH sérica, también habla de un exudado. Un solo criterio positivo de estos criterios de Leiden habla en favor de exudado. Todavía cuando yo me formé, no habían estos criterios para discriminar un exudado de un trasudado. Lo único que se consideraba era si había mucha proteína, más de 3 gramos en el líquido pleural, ya uno decía es un exudado. Pero aparecieron después los criterios de Leiden que son muy utilizados para discriminar un exudado de un trasudado. Los leucocitos, cuando es un exudado, están más de 10.000 por milímetro cúbico. Cuando es un empiema, esto van a haber más de 50.000. Hay linfocitosis en este líquido pleural cuando es tuberculosis, cuando es neoplasia, cuando es sarcoidosis. Se ve neutrofilia cuando el derrame pleural es por neumonía, por embolio o pancreatitis. Y hay más de 100.000 glóbulos rojos. Esto puede indicar cáncer, tromboembolia pulmonar o un trauma. Entonces, importante valorar bien todos los datos del líquido pleural. ¿Qué complicaciones tiene la toracocentesis? La complicación más frecuente es el neumotórax, pero en manos inexpertas. Reacciones vasovagales, dolor en el sitio de la punción, hemorragia, empiema, infección de partes blandas y punción de vaso o el hígado. Entonces, esto es derrame pleural. ¿Qué es lo que yo voy a pedir entonces en el líquido pleural? Lo que yo voy a pedir ha de depender de mi impresión diagnóstica. Y eso me lo va a dar la historia clínica. Si yo sospecho que el derrame pleural es por una neoplasia pleural, por un mesotelioma pleural, y yo tengo elementos en la historia clínica para pensar que es un cáncer, yo debo pedir células neoplásicas. Si yo sospecho tuberculosis, debo pedir adenosíndeaminasa. Si yo sospecho que es un LES, un lupus eritematoso sistémico, tengo que pedir anticuerpos antinucleares. Entonces, todo depende. ¿Qué voy a pedir? Algo especial en el citoquímico ha de depender de mi impresión diagnóstica. En algunos casos, el análisis del líquido pleural arroja un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, cuando es un empiema, el líquido pleural va a ser pus
el olor es importante, el cultivo. Si es una neoplasia, yo voy a encontrar células anormales, células metaplásicas. Si es un lupus, yo voy a encontrar valores altos de anticuerpos antinucleares. Si es tuberculosis, rara vez hay VAR, pero voy a encontrar ADA. El ADA, la dosificación del ADA es muy importante en la tuberculosis. Entonces, yo me puedo encontrar con un derrame pleural, por ejemplo, secundario a una neumonía, que es muy frecuente y es la principal complicación. Cuando es un derrame pleural secundario a una neumonía y es un derrame pleural simple, va a haber un predominio de polimorfonucleares, el pH es mayor de 7.3, pero la glucosa está más de 60 miligramos por decilitro. El tratamiento es antibiótico. Cuando el derrame es complicado, es por neumonía, pero está más complicado. Sigue habiendo un predominio de polimorfonucleares, pero fíjense que el microbio consume mucho azúcar y para su metabolismo la glucosa va a estar menos de 40 y el pH se va a hacer más ácido. Aquí no solamente necesito, cuando es un derrame para neumonía complicado, no solamente necesito antibióticos, tal vez voy a requerir un drenaje pleural. Y cuando es un empiema, cuando hay pus en el líquido pleural, van a ver en la tinción de Gram los microbios, se los va a identificar, el pH sigue siendo menos de 7.1 y la glucosa se va a tornar indetectable, es decir, más hipoglicemia va a haber. Y aquí también lo propio, drenaje pleural. No es suficiente la antibioterapia. Sudado o exudado. Entonces, estos son los criterios del AI, que ya lo dije, una sensibilidad del 97.5% y una especificidad de 80% para discriminar. O sea, ¿para qué se aplican los criterios del AI? Simplemente para discriminar exudado de trasudado. ¿No es verdad? Entonces, si es un exudado, si yo aplicando los criterios del AI digo, es un exudado, tengo que pensar en todas estas causas. Y si es un trasudado, tengo que pensar en todas estas causas. Por lo tanto, sigue siendo una buena historia clínica para que yo le ponga un apellido al derrame pleural. No me va a decir todos los criterios del AI. Los criterios del AI lo único que va a decir es un exudado. Pero hay muchas enfermedades que pueden producir exudado. Tuberculosis, neumonía, empiema, cáncer bronquial, ¿verdad? Mesotelioma, y trasudado, insuficiencia cardíaca, sobrecarga de líquidos, cirrosis, síndrome nefrótico, hipoluminemia, embarazo, parto, diálisis peritoneal. Fíjense que el derrame pleural, cuando es por tuberculosis, hay un predominio de mononucleares y el ADA habitualmente es mayor a 40 unidades por litro. La terapia es las drogas para la tuberculosis. Hay que valorar el predominio linfocitario. Si hay un predominio de linfocitos, o es tuberculosis, o es un proceso linfoproliferativo, o es una artritis reumatoidea, o es neoplasia. Fíjense que 4 patologías pueden provocar un predominio linfocitario, pero el predominio polimorfonuclear de polimorfonucleares habla de que es neumonía, empiema, pancreatitis o tromboembolia pulmonar. Entonces, hay que valorar cada uno de los elementos del examen citoquímico del líquido pleural. El recuento celular, cuando los polimorfonucleares son más del 50%, habla de un proceso inflamatorio agudo. Esto es muy importante, ¿no es verdad? Pero cuando es de monocitos, cuando más del 50% de ese recuento celular es de mononucleares, estamos hablando de un proceso inflamatorio crónico, tuberculosis, cáncer, sarcoidosis, imagínense, pero es un problema crónico. Cuando es agudo,
Cuando es agudo, tiene que haber un predominio de este recuento celular mayor del 50% de polimorfo nuclear. ¿Cómo es el líquido pleural? Muy sugestivo de tuberculosis. Tiene un aspecto claro, rojizo, turbio, serohemático. Es un exudado. Hay predominio de mononucleares. El pH está entre 7.3 y 7.4. Habitualmente la glucosa está más de 60 miligramos por decilitro. Está resaltado aquí, es un ADA alto, más de 40. Encontrar bacilos de Koch es muy improbable, menos del 5% se encuentra. Y el cultivo de Koch, imagínense también, menos del 20%. Por lo tanto, el diagnóstico de TB pleural es eminentemente clínico y basándose en estos elementos, porque rara vez se pueden detectar los bacilos de Koch ahí en el líquido pleural. Y el empiema pleural, los elementos que tengo que buscar es que el pH es menor de 7.2, la glucosa es menor de 60 y la LDH es mayor de 1000 unidades por litro. Conclusiones: ante un derrame pleural sin causa obvia, hay que hacer toracocentesis. Importante es distinguir entre trasudado y exudado, y muchas veces el neumólogo recurre a la biopsia de pleura, sobre todo cuando sospecha un problema canceroso. Y se utiliza esta aguja. Anótense este nombre, aguja de Cope. Esta es la aguja que utiliza el neumólogo para extraer un pedazo de pleura, material pleural. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya avanzando en el módulo de neumología. Si no hay más preguntas, nos veremos el próximo miércoles, jóvenes.